Hola, bienvenidos a Mundo Riego. Mi nombre es Luis Ángel Carrasco Ramos, estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Escuela Profesional de Agronomía. El día de hoy vamos a hablar acerca de un artículo científico. Vamos a hacer un análisis. El artículo científico lleva el título Similitud y diferencia de la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración del cultivo de referencia. Vamos a hablar vamos a hablar acerca de los cambios que ha sufrido, cómo se confundió, etc. Bien, la evapotranspiración potencial lo vamos a llamar como ETP y la evapotranspiración del cultivo de referencia como ETO, para no hacer muy extensa la pronunciación. Ambas están relacionadas con otros dos términos, tanto como la evaporación y la evapotranspiración. La primera se utilizaba en campos como la hidrología principalmente, la meteorología y la climatología. El segundo en campos de la agronomía y la irrigación, ¿no? La primera se utilizaba para hacer estimaciones de índices de sequía. La segunda se utilizaba para hacer métodos de cálculo. Por ejemplo, para cultivo simple, doble, existe, por ejemplo, el método de Shurworth para hacer estimaciones de evapotranspiración real en campo. Ambas, ETP y ETO, brindan estimaciones de la demanda de evaporación atmosférica. Hargrave y Semani en el 82 plantean el término potencial y los mismos autores también en el 85 plantean el término cultivo de referencia. Según nos dice Tanner y Pelton en el 60, refieren pues que ETP y ETO fueron tratados como conceptos idénticos, no similares o parecidos, y se usaron inclusive ecuaciones similares para hacer sus cálculos o estimaciones, ¿no? ETO fue confundida principalmente antes de desarrollo con ETP. Como ETP y ETO están estrechamente relacionados con el término evaporación, vamos a hablar acerca de la evaporación. Originalmente se utilizó pues para el cálculo de evaporación real en cultivo. Fue propuesta por Dalton, incluso Dalton plantea una fórmula que ustedes observan ahí, denominada la ecuación 1, donde decía pues que la velocidad del viento y la humedad pues son importantes, ¿no?, para hacer sus estimaciones. Más tarde, esta denominada ecuación 1 se denominó ecuación 1 debido a que fuera la primera que planteara Dalton, ¿no? Más tarde fue modificada, ¿no? Por ejemplo, Fitzgerald y Travers, ¿no?, las modificaron esta fórmula. Las modificaciones que hicieron estos dos autores ayudaron ciertamente a mejorar la precisión de la estimación de evaporación. La evapotranspiración potencial, ETP, desarrolló pues, una cierta similitud a ETO, ¿no? Y para definirlo, diferenciarlo, se demoraron décadas. Toro en el 48 decía que la ETP eh, es el valor máximo de evaporación que ocurriría en condiciones ideales, ¿no? E incluso planteó una fórmula de calcular, ¿no?, mediante el índice de aridez. Y decía que el índice de aridez, por ejemplo, era igual a un P sobre ETP menos 1, donde P representaba las donas, donde se hace el estudio. Y decía pues, si el índice de aridez era negativo, estábamos a condiciones secas, y si el índice de aridez era positivo, estábamos a condiciones húmedas, ¿no? Eso es lo que planteaba Torway en el 48. Y dice pues el IT que estos planteamientos de Torway se utilizaban pues con autores hasta la actualidad, ¿no?, para hacer estimaciones relacionadas a la sequía. Sin embargo, más tarde aparece un nuevo autor, Penman, en el 63 ya, proporciona un nuevo concepto llamado transpiración potencial, ¿no? Y dice pues que era pues una medida de la tasa de transpiración de una cubierta verde extensa y corta sombreada completamente el suelo, ¿no?, adecuadamente abastecida de agua, es decir, donde el agua no era limitante. Luego Anónimo en el 56 aparece y define la ETP como la tasa de pérdida de vapor de agua de un dosel de pasto bajo las siguientes condiciones, ¿no? Dice crecimiento de una gran superficie durante una etapa de crecimiento activo, cubriendo completamente el suelo a altura homogénea y en estado hídrico y nutricional óptimo. Luego, más tarde aparece también la Organización Meteorológica Mundial en el 63 y define ETP como la cantidad de vapor de agua que podría emitir una superficie de agua pura por unidad de superficie por unidad de tiempo en condiciones atmosféricas existentes.
Bueno, estas descripciones junto con un nuevo término, denominado evapotranspiración potencial, eran similares a las planteadas por Penman en el 56, obviamente, ¿no? Pero tenía requisitos más específicos para vegetación. Por ejemplo, decíamos uniforme, cubriendo toda la vegetación, etcétera, ¿no? De alguna manera, pues el término evaporación, EP, fue confundida, ¿no? Con ETP, con evapotranspiración potencial, planteada por Torborg. Bien, evapotranspiración se entiende como la que fue propuesta por Hansen en el 48, ¿no? Y la definió como la tasa de evapotranspiración para un determinado cultivo a una determinada edad de crecimiento donde el agua no es limitante. Y además emplea otros conceptos y dice donde factores como los insectos, enfermedades y condiciones nutricionales no tienen que infringirlo, ¿no? Luego aparece Dickmann en el 92 y dice que ETP es la tasa a la que se produciría la evapotranspiración de una gran superficie, o sea, de una gran área completamente uniforme, ¿no? O sea, homogénea, de cubierta vegetal en crecimiento, que tiene acceso ilimitado de agua, ¿no? Sin efectos de calentamiento, por ejemplo. Evapotranspiración del cultivo de referencia, hablemos también según los términos que se confundía, ETO. La FAO dice que es la tasa de evapotranspiración de una extensa superficie de 8 a 15 centímetros de altura. Cubierta puede ser hierba, ¿no? Uniforme, en crecimiento activo, sombreando completamente el suelo y no escaso de agua. Como ustedes pueden ver en ETO y ETP, el agua no tiene que ser limitante, altura de planta o en este caso cubierta vegetal uniforme en crecimiento activo, ¿no? Justamente estos conceptos llegaron pues a la confusión. Se utilizaron indicadores biológicos como el alfalfa, gramillas como el ryegrass, ¿no? Alliot en el 98 dice que la tasa de evapotranspiración de un cultivo hipotético a una altura de cultivo supuesta de 12 centímetros, ¿no? Prácticamente está dentro del rango planteado por la FAO. Incluso Alliot implementa, dice, ¿no? En la resistencia superficial y dice se parecería mucho a la evapotranspiración de una extensa superficie de cubierta vegetal. Altura uniforme, crecimiento activo, completamente sombreado y no fotónico. Así la define. Bien, las ecuaciones de ETP se modificaron muchas veces. Para calcular, por ejemplo, transferencia de masas, se hicieron más de 4 modificaciones para llegar en el 70 finalmente a quedarse con la ecuación. En cuanto a temperatura, se usó también diferentes fórmulas, ¿no? Se hicieron diferentes cambios, hasta 8, 9, por plan se cambió del 48 finalmente hasta llegar al 75, donde se quedó definitivamente, ¿no? Las ecuaciones también para ETO fueron modificadas, incluso se modificaron en más de 18 oportunidades para llegar finalmente en el 2019 a quedarse con la definitiva, ¿no? Para hacer las estimaciones de ETO. Conclusiones. Bueno, para distinguir pues, correctamente cualquier término, cualquier definición, hay que conocerlos y para eso se hacen los estudios, ¿no? Si bien es cierto, ETP y ETO están estrechamente relacionados entre sí y además derivan de un concepto como la evaporación, pero sin embargo, pues tienen naturaleza distinta y sus fines son distintos, ¿no? Incluso los cálculos y la fórmula para sus estimaciones son distintas. ETP se aplica pues más a áreas grandes, ¿no? Aguas abiertas, tierra, embalse, atmósfera, mientras que ETO tiene como objetivo obtener la necesidad de cantidad de agua de un cultivo específico. Esa es la diferencia, cultivo específico para ETO, inclusive teniendo en cuenta su casa de cultivo. Y hemos visto, las definiciones son correctas, hay que utilizarlos correctamente, ¿no? Para hacer sus estimaciones con gran exactitud. Bien, de esta manera llegamos a la parte final sobre similitud de ETP y ETO. Muchas gracias a todos.